¿Cómo están, hermanos amados? Dentro de algunos minutos comenzaremos nuestro programa y desde luego usted está cordialmente invitado a participar de esta charla y de esta reflexión en la palabra también. Estamos viviendo tiempos difíciles, es el tiempo en que nuestros corazones tienen que volcarse en fe, en confianza y en la perspectiva de que las cosas mejorarán. El Señor les bendiga y a sumarse con nosotros. Y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la
todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Nos reunimos nuevamente en nuestro programa Tiempo de Gracia, un momento de enseñanza al aire, compartir la palabra, las bendiciones del Señor y también llorar con los que hoy día están llorando. No sé si es ingrato tener que decir que estamos viviendo una situación difícil y no hay que bajar la guardia a lo que tiene que ver con la prudencia, con el acatamiento de las normas que se están disponiendo en estos momentos
en Chile y en América en general, pero particularmente en nuestro país, en lo que algunos están señalando es el descalabro del sistema de salud. Descalabro digo por los altos niveles de atención que se han tenido que generar producto de esta enfermedad. Y hoy día conversaba con una persona muy querida y me señalaba que esta enfermedad está tomando nombre, se está teniendo identidad por la gente que está partiendo, y en razón de eso quiero tocar una canción muy especial para aquellos que han perdido sus familiares, una canción antigua, cristiana, ciertamente, del grupo Guardian. Me gustaría compartirla con ustedes y que ustedes también la escucharan y reflexionaran acerca de los hermanos que hoy día están perdiendo sus familiares, de los amigos que están perdiendo sus familiares, y orar, hermanos, y volvernos al Señor en oración, en súplica, para que el Señor ponga su mano misericordiosa frente a todo este dolor que se ha desatado. Así dar a tiempo, siempre eso se ocultará, concluyendo lo nuestro. Hubiera deseado estar y un día más contigo pasar, aunque ya no estés aquí. Te veo en el cielo, te veo en el cielo, aún más que perderte me duelen más los años que no estuve a tu lado. Quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado, pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti. Oh, veo la foto de un pequeño que solo está queriéndote hallar. Es increíble cómo creció, aún así solo el continuo. Hubiera deseado estar aunque ya no estés aquí, allá te abrazo en el cielo, aún más que perderte me duelen más los años que no estuve a tu lado. Quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado, pues lo que más duele es ya no poder vivir junto a ti. Pues muchos años yo dejé pasar, creí que en control están. Ahora veo que no es así, se ha terminado, te debo dejar ir. Solo un minuto nada más. Hubiera querido decir te amo más, te lo diré allá en el cielo. Allá en el cielo, aún más que perderte me duelen más los años que no estuve a tu lado. Quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo
quiero correr hacia ti, te quiero enseñar lo que he logrado, pues lo que más duele es ya no poder. Vamos a escuchar ahora una alabanza para seguir con este estudio.
luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde diste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan Decíamos delante que este virus está adquiriendo identidad de sus víctimas. Y mucha tristeza. Mientras escuchábamos la alabanza, me comentaba una amiga, gran amiga, mi amiga Yasmín, que el papá de sus hijos acaba de fallecer, un hombre joven. Tengo otro caso que está en el Hospital del Carmen, acá en la comuna de Maipú, Marcos Obregón, que está con un diagnóstico no muy promisorio, producto del coronavirus. Un gran amigo, ex compañero de colegio, también me comentaba que su hermano había fallecido. En fin, hermanos amados, estamos enfrentando una situación que es muy, muy difícil, una situación que nos pone en alerta, por eso que les llamo la prudencia, y sobre todo, hermanos, a tener una actitud de oración y de búsqueda al Señor, porque lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas, que no es cualquier cosa. Estamos viviendo una pandemia gravísima, una situación que Chile no había experimentado, por lo menos
2 generaciones fácilmente no se habían enfrentado a una situación como esta. Así que, hermanos amados, a obedecer lo que las autoridades han determinado, gústenos o no, tenemos que estar atentos a lo que se determine en las esferas hoy día de quienes detentan el poder y la administración del Estado. Así que, hermanos amados, fuerza, vamos a orar por aquellos que hoy día están quebrantados, aquellos que hoy día se están heridos por las partidas, y como les digo, el coronavirus puede venir por alguno de nosotros. Y por favor, no piense que estoy siendo pesimista, pero aún en esa situación, Dios va a estar con nosotros, créame. Dios ha prometido estar con nosotros. Cristo ha prometido estar con nosotros. Así que, hermanos amados, tranquilidad ante todo y a orar al Señor ya por las peticiones que les acabo de mencionar. Y por ustedes también, por favor, les pido que me hagan llegar sus pedidos de oración, ya sea al chat del programa, que siempre les señalo mucho más cómodo de leer, o también en su defecto al WhatsApp personal para que estemos orando por aquellos que hoy día están sufriendo por esta enfermedad. A levantarnos, hermanos, a seguir adelante, a no actuar con un arrojo irresponsable, sino que a temer con un temor prudente, ese temor que finalmente como humanos nos va a poner al resguardo de exponernos gratuitamente a este virus que hoy día está afectando a nuestro país. Así que, hermanos, fuerza. Amén. El Señor es bueno y Él está con nosotros. Hoy día quiero que hablemos acerca de la importancia de conocer las Escrituras, de lo relevante que es tener un encuentro con la palabra del Señor. Y permítame, por favor, partir con un antecedente histórico. Y usted sabe que me gusta citar la historia por el gusto que tengo y por la profesión que desempeñé durante muchos años como docente. El 3 de enero de 1521, poco antes del inicio de la Dieta de Worms, el Papa de ese entonces, León X, había dado a conocer en Roma una bula. ¿Qué es una bula? Es un documento pontificio, es un documento papal. Y el nombre de esta bula era el Decet Romanum Pontificem, un pontífice romano, por el cual se excomulgaba a Lutero, pese a lo cual este fue convocado para que renunciase o reafirmase sus escritos. Esto fue en 1521, como le señalaba en la Dieta de Worms. A la hora de presentarse el 16 de abril había una gran cantidad de copias de los documentos escritos por el puño de Martín Lutero sobre una mesa, y estaba Johann Heck, que en ese entonces estaba como asistente del arzobispo de Treveris. Entonces él lo interroga y le pide que confirme o rechace la autoría de esos documentos que estaban puestos sobre esa mesa. Y si hasta ese momento, parte, digamos, del interrogatorio de Johann Heck es que si Martín Lutero seguía sosteniendo eso y si seguía predicando esas cosas. Lutero, antes de contestar, se tomó un día. Hay muchos historiadores que dan cuentas de un Lutero que estaba quebrado emocionalmente, un Lutero que estaba temeroso. No pierda usted de vista que estaba frente a uno de los emperadores más poderosos de que tenga memoria la historia de estos últimos 550 años. Carlos V me refiero. Y el 17 de abril pidió entonces que se le convenciera de sus errores. Él pide un día, el 16, y el 17 comparece nuevamente, y él le plantea a sus acusadores que él estaba gustoso y dispuesto a retractarse de cada uno de sus escritos si alguien, mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, demostrara que él estaba equivocado.
Arregló seguido, dice: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, y dice esas famosas frases que están registradas en la historia de no puedo orar contra la conciencia y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no podía contradecir, ¿cierto?, a los dictámenes de su corazón respecto a la palabra. Seguido de eso, sale de la sala donde está compareciendo y finalmente se perdió porque hay una razón histórica al respecto, que no vale la pena que la conversemos ahora, por lo menos porque no es esto lo que quiero conversar, sino más bien de que a partir de esto, hermanos amados, se establece el principio de la sola escritura, es decir, la palabra es suficiente y no tenemos otra fuente de revelación que solo la palabra del Señor. Y este gran principio que ha establecido, y es un principio normativo al mundo evangélico, usted no puede obrar definir aspectos de la doctrina si es que no las está fundamentando en la Escritura. Entonces, a partir de esta introducción histórica, lo que yo quiero mencionarles, hermanos amados, es preguntar cuál es el lugar que ocupa la Escritura en su vida. Yo estoy seguro que en cada uno de los programas que hemos realizado hemos hecho hincapié permanentemente de la permanente necesidad de leer la Biblia, de conocer las Escrituras y, lo que es más importante sin duda, comprenderlas para que podamos ponerlas en práctica, que eso es importante. No somos solamente oidores de la palabra, es decir, no es solo un ejercicio de comprensión lectora, sino que nosotros seamos capaces de poner en práctica la palabra del Señor. Y no obstante esto, todavía hay creyentes que no entienden el profundo valor de la Biblia como una guía infalible de fe y de conducta, hermanos. Muchos creyentes viven afanados por tener experiencias místico-espirituales, pero apenas logran distinguir la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Disculpe si estoy siendo un poco duro. No logran, no son capaces, por ejemplo, de explicar conceptos básicos de la Escritura. Y eso básicamente se debe a que muchos creyentes están muy ayunos de estudio bíblico. Y no solo del estudio de la Escritura, sino que también la profundización de los elementos doctrinales que la caracterizan y la distinguen de otras religiones. Por eso que mi responsabilidad los días miércoles es hacer un estudio bíblico. Ahora, la pregunta subsecuente a lo que acabo de mencionar, hermanos: ¿por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué usted y yo debemos estudiar la palabra del Señor? Y pudiera parecer una pregunta un poco rara y absurda, dado que somos creyentes y nosotros creemos en la Biblia. Ahora, nosotros estamos convencidos que frente a nosotros tenemos la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios y que su estudio es necesario y que desde los púlpitos se predique la palabra del Señor, no los testimonios, no las experiencias que uno tenga, no. Desde los púlpitos cristianos se debe predicar la palabra del Señor, es decir, ese principio normativo que establecen los reformadores en el siglo XVI, el principio de la sola escritura. Entonces es una guía para entender que nosotros hoy día no necesitamos nada más que la Biblia. Por eso hay que estudiarlas. Sin embargo, nuestras mejores intenciones, ¿cierto?, con frecuencia se debilitan por los estados de ánimo, por los caprichos. El estudio de la Biblia muchas veces queda de lado, créame. Me pasa muchas veces también. El rigor del trabajo, la rutina a la que estamos expuestos, las responsabilidades que tienen las mujeres como madres, en el mundo profesional también, todo eso atenta a nosotros poner nuestra atención al estudio de la palabra, pero establecemos, hermanos, que es necesario que usted y yo estudiemos la palabra del Señor. Permítame señalarle que existen ciertos mitos arraigados en algunos creyentes por los cuales no se dedican a estudiar la palabra del Señor. Quiero preguntar, por favor, y alguien que me responda de inmediato: ¿se está escuchando? Por favor, que alguien me responda de inmediato si hay audio o no hay audio, porque alguien me está señalando que no hay audio. Así que si son tan amables, alguien que me pueda decir si me están escuchando o no a los hermanos.
Les pregunto, por favor, los hermanos de la iglesia. No tengo respuesta todavía. Sí, me dice, se está escuchando. Me comunicaba un hermano, el hermano Hugo Reyes, que nos estaba escuchando. Muchas gracias, hermana Emma, también. Entonces decíamos que existen ciertos mitos arraigados en algunos creyentes por los cuales no se dedican, gracias Marcela, algunos creyentes por los cuales no se dedican a estudiar la palabra con constancia y con la profundidad que se requiere para entenderla y vivirla. Es decir, la palabra, hermanos amados, no solo se debe leer para comprenderla, porque la comprensión necesariamente, estimado hermano, es para que usted y yo la pongamos en práctica. Y estos mitos o estas razones con frecuencia llegan a convertirse en aforismos. Un aforismo, ¿cierto?, es una idea que a fuerza de mucha repetición va tomando la conciencia de las personas. Por lo tanto, cuando alguien permanentemente está diciendo algo respecto a un tema en particular, eso siempre se va quedando en el consciente o en el inconsciente de las personas. Por lo tanto, estos mitos o estas razones por las cuales algunas personas no estudian la palabra del Señor, quisiera mencionarlas. Este mito, que yo creo que es uno de los más que tiene mayor lugar dentro de la iglesia, señala que la Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos con muchos conocimientos y preparación técnica pueden manejar las escrituras. Eso es una mentira. Muchas personas, hermanos, sinceramente están cautivas de estas predisposiciones. Es decir, sí, la verdad es que me gustaría leer la Biblia, pero es tan difícil de entenderla, es tan complicado de comprenderla. No, muchos no se dan el trabajo de leerla concienzudamente porque parten de la base de que la Biblia es un libro oscuro e incomprensible. Y muchos dicen, sé que no puedo estudiar la Biblia porque cada vez que trato de leerla no la entiendo. Usted ha dicho eso. Y muchos hermanos que en este momento me están escuchando también lo han señalado. Otros suponen que el lenguaje de la Biblia es un lenguaje críptico, es decir, misterioso, y se lamentan de que Dios haya escogido una forma tan elevada y profunda para comunicarse. Eso también es un equívoco. Por lo tanto, hermanos y hermanas, desde ya, permítame señalarles que si podemos leer el diario, el periódico, de todas formas podemos leer la Biblia. De hecho, me atrevería a decir que hay palabras y conceptos que se expresan en los diarios que en su mayoría son más incomprensibles de lo que dice la Biblia. Bueno, hay elementos intervinientes también que hay que mencionar, pero tampoco vamos a profundizar sobre eso en este momento. Los reformadores del siglo XVI confiaron plenamente en la claridad de las Escrituras y declaraban confiados en lo que ellos denominaron la perspicuidad. Mire qué término. Perspicuidad. ¿Lo entendió? Perspicuidad. Hablaban de la perspicuidad de las Escrituras. Usted se preguntará qué significa esta expresión. Le comento desde ya que este término es sinónimo de claridad. Es decir, los reformadores del siglo XVI entendían que la Escritura era lo suficientemente clara para poder dar a conocer su contenido a la gente más modesta. Afirmaban ellos que la Biblia era clara y lúcida y es lo suficientemente sencilla para que cualquier persona, letrada o no, pueda entender su mensaje básico. Por lo tanto, hermanos amados, no tiene usted ni yo, no tenemos entonces excusas para no estudiar la Biblia. Ahora, estamos de acuerdo en esto. No significa que todas las partes de la Biblia sean igualmente claras o que no haya en ella pasajes o secciones difíciles de comprender. Claro que las hay, pero permítame señalarle que son las menos, son pocas. Y de verdad también entiendo que estas secciones y pasajes bíblicos son difíciles de entender y dado que no son pocos, también en honor a la verdad, esto también complejiza un poco a aquellos que no tienen entrenamiento en ciertos aspectos de la exégesis y de la hermenéutica,
que la hermenéutica provee para poder estudiar la palabra en profundidad. Exégesis y hermenéutica son dos palabras que utilizan los estudiosos y que tienen que ver con la correcta interpretación de la Biblia. Hermanos, establecemos que la Biblia es clara. Establecemos entonces que es su deber y mi deber leer la Biblia. Leer la Biblia. Eso es el deber que nosotros tenemos como creyentes, leer la Biblia. Y como señalaba entonces, si hay aspectos de ella que son más difíciles de entender, pero el contenido de las Escrituras en sus líneas más esenciales son lo suficientemente claras para traer salvación a las almas más atribuladas. Fíjese que algunas partes de la Biblia son tan claras y sencillas que resultan incluso ofensivas para aquellos que sufren de arrogancia intelectual. A veces, hermanos, las excusas son más poderosas que el deseo de descubrir la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Cuál es la excusa que usted tiene? Y verdad, sea honesto con usted mismo, sea honesto con el Señor. Y sea honesto con su corazón, honesta y honesto. Y decir cuál es hoy día el tapujo que usted tiene para no estudiar la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un libro completo de la Biblia? ¿Cuándo fue que usted tomó el Evangelio de Lucas o de Mateo y lo leyó de punta a cabo? Le aseguro que muchos han perdido esa práctica. Quiero que leamos el Salmo 19, versos 7 y 8, no sin antes escuchar una hermosa alabanza para también alimentar nuestros oídos. Amén, así que no se vaya. Los espero acá. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, hay una fuente en mí, díselo al Señor. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor. Que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo.
Decíamos que el Salmo 19 del 7 al 8 señala lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegra el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Observe usted cuánta delicia hay en el salmista cuando se refiere a la palabra del Señor. La enuncia como una experiencia sublime y capaz de reordenar las pretensiones del corazón humano. La palabra en estos pequeños versos expresa algunas de las cualidades de ella. Primero, es perfecta. La palabra es perfecta. Es decir, no nos vamos a equivocar, hermanos amados, con ella si ponemos todo nuestro corazón en ella. La palabra es perfecta, no hiera, hermanos amados, no comete errores, por eso que decimos que es inerrante e infalible, dos conceptos teológicos importantes de entender. Decimos que la palabra es fiel, es decir, las promesas que Dios ha establecido en su palabra se van a cumplir, por lo tanto debemos poner nuestra confianza en esas promesas del Señor. Es recta, es decir, no hay nada indecoroso en ellas. Nos comunican rectitud. Es capaz de conducir nuestros pasos en santidad. Es pura, no hay dobleces, no hay malintenciones, capaz de comunicar al corazón humano la pureza para que alcancemos entonces los estándares morales que la misma palabra exige. ¿Y qué efectos tiene sobre quienes la leen y se alimentan de ella espiritualmente? Primero, hace sabio al sencillo. Y siempre recuerdo las palabras de Wycliffe, un prerreformador inglés, que le gritó al clero, a los católicos en su tiempo: va a haber un tiempo, le señaló él proféticamente, en que un campesino sepa más de la Biblia que ustedes, porque la Biblia le da sagacidad al hombre sencillo y es capaz de comportar también sabiduría. La palabra alegra el corazón, Las promesas, dado que tiene promesas que se van a cumplir, porque la palabra es fiel, entonces es capaz de alegrar nuestro corazón, de comunicarle esperanza. Y finalmente alumbra los ojos, es decir, trae luz hacia nuestras vidas. Entonces, hermano, no existe razón suficiente que usted pueda aducir para no leer su Biblia cada día, de apartar un espacio de tiempo y meditar en ella. Para conocer la palabra de Dios se requieren al menos 3 elementos que deben estar presentes. Y estos son elementos prácticos. Se requiere constancia. Usted tiene que tomar un libro y leerlo. No se trata de leer ciertas porciones en términos devocionales. Interrogue a la Biblia usted. Pregúntele a la Biblia qué quiso decir, a qué le está enviando la carta, en el caso de las epístolas paulinas o las epístolas generales o católicas. También implica, número 2, un trabajo serio, hermanos, porque hay que tomarse esto, porque estamos frente a la palabra de Dios. Y también como elemento tercero se requiere diligencia. ¿Por qué se requiere constancia, trabajo serio y diligencia? Porque partimos de la base de que lo que leemos en la Biblia no es más ni menos que la palabra del Señor. Todo el consejo divino está vaciado en esos 66 libros que se dividen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Debemos entonces, hermanos, entender previamente, no existe otro libro que haya sido escrito como la Biblia. La Biblia es completamente diferente de cualquier otro libro porque fue inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Dios enseñó a los escritores en relación con lo que tenían que decir, poniendo los pensamientos y las palabras y las ideas en sus mentes, guiando sus manos, la pluma con la que escribían. Cuando usted lee la Biblia, está leyendo las palabras de Dios mismo. Desde el principio hasta el fin, la Biblia es la palabra de Dios y es completamente perfecta, como señalaba el Salmo que acabamos de leer hace un momento atrás. Quisiera enumerar algunas cosas por qué debemos entender que la Biblia es importante. Primero, hermanos amados, no existe otro libro como la Biblia.
Ahora, no tenemos el tiempo para hacer una suerte de apología sobre la Biblia. Apología es una defensa de la fe. Pero debemos señalar que la Biblia es un libro inigualable. Ninguna literatura escrita en la historia humana es capaz de producir los efectos que la Biblia ha tenido en el corazón humano. Y usted y yo somos testigos de eso. ¿O no fue la palabra que cambió su vida? ¿O no ha sido la palabra que ha cambiado su vida? La Biblia ha cautivado la conciencia de millones y millones de personas en el mundo. Ha cambiado vidas, unido familias, ha permitido vencer las adicciones. En suma, la palabra de Dios tiene la capacidad exclusiva de transformar la vida de los hombres sin esperanza, como ningún otro libro. ¿Cuál es el lugar entonces que usted le está dando a la palabra del Señor? Alguien señaló, la Biblia es el libro de Dios. En ella se encuentra escrita su misma palabra. A través de sus páginas se deja escuchar la dulce voz del Señor, que habla a todo aquel que se tome el tiempo de leer este santo libro. Dentro de cada historia se deja ver el carácter de nuestro Dios, se nos muestra su poder, nos revela su manera de actuar y responder a las necesidades de sus hijos. Se demuestra el amor que Dios tiene por nosotros y la gran majestad que emana de su naturaleza santa y misericordiosa. Como segundo elemento, entonces, la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Todo lo que usted necesita saber para ser salvo se encuentra en la Biblia. Vivimos en tiempos, hermanos, cuando el conocimiento humano se ha incrementado mucho. La educación se ha esparcido más que en cualquier otro tiempo en el pasado. Esto es bueno, sin lugar a duda, pero debemos recordar que si tenemos la mejor educación posible, pero no tenemos las verdades reveladas en la Biblia, no seremos salvos del infierno. Usted puede ser un gran filósofo, un gran físico, un gran antropólogo, pero eso no le va a llevar a la salvación. Por lo tanto, hermanos, no es la revelación de un pseudoapóstol, ni mucho menos a las místicas e indescifrables visiones de una profeta, como hay en las redes. No, todo lo que necesitamos saber acerca de la eternidad está en la Biblia. Pedro señala al respecto en la segunda epístola, capítulo 1, verso 19, y lo hemos leído muchas veces. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por lo tanto, toda nuestra confianza debe estar puesta en la palabra. Vuelvo a preguntar entonces, ¿cuánto es lo que tú estás invirtiendo en leer la Biblia? Porque pese a todo lo que te entrego como argumento, aún así hay hermanos que van en busca de falsos profetas y apóstoles, que se arrogan un poder especial y dicen poseer una comunicación directa con Dios. Tal es el caso del que yo llamo el heresiarca Guillermo Maldonado, quien ha engañado a cientos de miles de incautos que siguen sus enseñanzas, que están reñidas con la Escritura. Él miente descaradamente. Él roba la conciencia de las personas. Recuerda entonces, hermanos amados, que una persona puede tener un conocimiento asombroso de toda clase de asuntos y sin embargo no ser salvo, porque no es el conocimiento lo que le asegura a los hombres un lugar delante del Señor, sino en que seamos capaces de comprender cuál es su voluntad, y esta voluntad evidentemente está revelada en la palabra. Y hermanos amados, la muerte pone fin a todos los logros humanos. Y por otra parte, una persona puede ser ignorante y casi analfabeta, y no obstante esto puede ser salva. Si ha escuchado las grandes verdades de la Biblia con sus oídos y las ha creído en su corazón, hermanos, su alma será salva. El conocimiento de las verdades bíblicas es mucho más importante que cualquier otro tipo de conocimiento, mi hermano. Y en estas razones argumentativas, la Biblia trata con los asuntos más trascendentales de la existencia humana. El punto 3. Ningún otro libro contiene asuntos de tanta importancia como la Biblia. Es la Biblia la que establece el plan de salvación y el camino por el cual nuestros pecados han de ser perdonados. Sin la Biblia no sabríamos nada de la venida del Señor Jesús a este mundo para salvar a los pecadores, nada de su muerte en nuestro lugar, nada de la justificación gratuita de cada pecador que cree en Jesús, nada de la voluntad dispuesta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para salvar a las más ruines y peores personas. Es la Biblia, hermano, que nos habla de la vida
y del carácter de nuestro Señor Jesucristo, el gran mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuánto es lo que usted está hoy día tomando la palabra para estudiarla? Punto 4, hermanos amados, y esto es importante, por favor, no quiero ser ofensivo con nadie. La Biblia no se alejará de un cristianismo sensual. ¿Qué es lo que es un cristiano sensual? Un diccionario define sensual como perteneciente a los sentidos u objetos sensibles, altamente susceptible por los sentidos. Por lo tanto, el cristiano sensual es el que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. Y permítame hacer una breve descripción de estos cristianos sensuales que viven en función de los sentidos y los estados de ánimos. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio, la oración o el estudio, a no ser que tenga ganas. Su vida cristiana es solamente tan efectiva como la intensidad de los sentimientos que él experimenta en ese momento. Muchos creyentes, cuando experimentan la euforia espiritual, son un remolino de actividad divina. Cuando está deprimido, es un incompetente espiritual. No es capaz de mover un dedo. Un cristiano sensual constantemente busca experiencias nuevas y frescas y las utiliza para determinar la palabra de Dios. Sus sentimientos internos se convierten entonces en la máxima prueba de verdad. ¿Conoce cristianos así usted? El cristiano sensual no necesita estudiar la palabra de Dios porque él ya conoce la voluntad de Dios a través de sus sentimientos. Él no quiere conocer a Dios, él quiere experimentarlo. ¿Se ha fijado que hay hermanos que quieren experimentar a Dios? Que quieren sentir cosas, que quieren experimentar cosas. Debemos cavar entonces, hermanos, una profunda trinchera en torno a ese cristianismo claramente antibíblico. El cristianismo liberal exalta la experiencia y oscurece la doctrina. Por eso relativizó el valor de la Escritura. Estos teólogos liberales lo señalan como un libro sin mérito histórico, que posee fábulas y mitos que carecen de verdad en lo absoluto. Desde ya, hermanos, les señalo que deben alejarse del peligro que implican aquellos que buscan experiencias y no las verdades de la palabra. Aquellos que desacreditan también la Biblia, sindicándola como un libro más entre otros textos religiosos. Por lo tanto, hermanos amados, lea su Biblia, reflexiona acerca de lo que dice y sobre todo, vívala en honestidad y sobre todo en santidad. Levanto mis manos, Señor, porque tú me has escuchado. Perdonado soy. Ahora que digno soy, levanto mis manos, Señor, porque tú me has escuchado. Perdonado soy. Ahora que digno soy, levanto mis manos, porque limpio y sin mancha estoy. Ahora que digno soy, levanto mis manos, porque limpio y sin mancha estoy. Tú me has perdonado.
limpio y sin mancha estoy. Tú me has perdonado. Amén, bendito sea el Señor. Hermosa alabanza a Miguel Casina. Ahora que soy digno, dice esa hermosa alabanza. Gracias, hermanos, por conectarse con nosotros y recuerda entonces asumir un compromiso de estudiar la Biblia, de leerla. Yo les desafío a que partan con el Evangelio de San Marcos, tiene 16 capítulos. Si usted lee 3 capítulos diarios, en 5 días lo lee. Si lee 4 capítulos diarios de Mateo, lo lee en 7 días. No estoy diciendo que sea fácil, porque existe una desidia por leer hoy día en distintos niveles y la iglesia no es la excepción, pero usted y yo somos cristianos y por lo tanto ahí vamos a encontrar todo lo que requerimos para vivir la palabra del Señor. Así que, hermanos amados, antes de despedirnos, recuerde que es una hora de programa. Le quiero solicitar, por favor, que me envíe sus motivos de oración para que oremos antes de ser despedidos hoy día de este estudio bíblico. Así que les voy a pedir, por favor, que me envíen sus motivos de oración en este ratito. Yo voy a esperarlo para que estemos orando en la presencia del Señor. Así que, hermanos amados, ahí tienen un par de minutitos para que veamos los motivos de oración que hoy día usted quiere traer delante del Señor. Así que esperamos un poquito de tiempo entonces y escuchamos esta alabanza tan hermosa que nos traía el hermano Miguel Casina. Levanto mis manos, Señor, porque tú me has escuchado. Perdonado soy. Ahora que digno soy, levanto mis manos, Señor, porque tú me has escuchado. Perdonado soy. Ahora que digno soy, levanto mis manos, porque limpio y sin mancha. Señor, nos unimos en oración en este momento, Padre. Nos unimos en oración por los que hoy día están sufriendo, Señor, por los que hoy día están experimentando quebranto, Señor amado. Queremos pedir, Señor, por los padres de Eduardo Ferrada, por la señora Adela, por don Eduardo, que están en ese tramo de la vida donde son más frágiles, Señor. Te pido que los bendigas, que tu mano de poder, Señor, los cubra. Oramos, Señor, por los padres de Mónica. Señor, de igual forma te pedimos que tengas misericordia de ellos, Señor. Y por qué no pedirte, Señor, que ellos puedan conocerte. Oramos, Señor, por el hermano, por Marcela Aravena, Señor, que perdió a su madre hace unos días.
Oramos, Señor, también por la salud del marido de mi hermana Paulina, por su madre, por Mónica, Señor. Que tu mano de poder también sea guardándole, Señor, especialmente a Edgardo por el trabajo que tiene. Oramos por Eduardo y Blanca, Señor, por su matrimonio. No sabemos qué está pasando, Señor, con ellos. Hay tanta necesidad, Padre bueno, que solamente podemos recurrir a ti, Señor amado. Recurrir para humillar nuestro corazón delante de ti. Queremos orar por la familia de Miguel Obregón, cuyo hermano Marcos, Señor, está hospitalizado con un diagnóstico no muy promisorio. Señor, nos unimos en oración y clamamos a ti, Señor, por misericordia. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de esa persona, Marcos Obregón. Señor, bendícelo, que en estos momentos, Señor, de angustia y soledad en ese hospital, tu Espíritu Santo sea consolando su corazón, Señor, si es que está consciente. Oramos por la familia de él, si es que tiene hijos, Señor. Te pedimos que los guardes, Señor, que los protejas. Dios amado, oramos por Pamela, Señor, oramos por Víctor, oramos por la familia de cada uno de ellos, Señor, los padres de Pamela, que también son personas, Señor, ya de edad. Oramos por sus hijos, Señor amado, que tu mano de poder también sea resguardándoles de toda esta situación tan terrible que estamos viviendo. Señor, también queremos orar por el personal de la clínica Bicentenario, Señor amado. Hay muchas personas que están contagiados y otros, Señor, no lo están pasando muy bien. Como sabemos, en ningún centro médico hoy día, Señor, clínicas, hospitales, Señor, consultas, SFAM, no lo están pasando bien. Pedimos, Señor, misericordia, Padre amado. Pedimos misericordia, Señor. Pedimos por la familia de Marlene, Señor. Pedimos por su hijito, Señor. Oh Padre amado, ten misericordia de nosotros. Te pido por mi vida también, Señor. Padre amado, ruego, Señor, por mis hermanos de la iglesia, Señor, Evangelio y Gracia, Señor amado. Por cada uno de ellos, por nuestros hermanos haitianos, por Robert, Señor, Lucinda, su esposa. Orar por la familia de mi hermano Luis Patiño, Señor, por sus hijos, por sus nietos, Señor amado. Que tú seas guardándoles también esta hora de prueba difícil que estamos viviendo todos. De la misma manera, Señor, orar por Marcela Sepúlveda. Señor, que tu mano sea cubriendo su vida, su corazón, endulzando su corazón y su vida, Señor. Oramos por su hijo Alan, por su hija Abigail, por una recuperación de una operación y por todas las señoras del adulto mayor, Señor, que son los que hoy día están más expuestos, Señor amado. Ten misericordia. Oramos, Señor, por todos ellos, Señor, y si nos hemos olvidado de algo, por favor, Dios amado, también considéralo, papito hermoso. Gracias, Señor, nos encomendamos en tus manos para todo lo que viene. Te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno, bendito, santo, justo y misericordioso. Amén y amén. Hermanos amados, llegó la hora de despedirnos. Gracias por haber estado con nosotros. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de los que se han conectado. Gracias por tomarse el tiempo y compartir este estudio bíblico, esta palabra. Y nos encontramos el viernes para compartir una palabra del Señor. Bendecido sea el nombre de Cristo y nos encomendamos en las manos de nuestro Señor para que nos guarde cada día, en cada momento. Gracias. Dios les bendiga.